Los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 15. Librado de la cárcel. Mientras el poder humano planeaba la muerte, el poder del cielo preparaba la liberación. En los albores de la iglesia primitiva, cuando la fe de los primeros cristianos era probada con fuego y acero, la historia nos revela un enfrentamiento monumental no solo entre hombres, sino entre reinos. Por un lado, el poder terrenal de un rey tirano, Herodes Agripa. Por el otro, el poder celestial invocado por una iglesia unida en oración. Esta es la crónica de cómo la fe desafió a la tiranía y demostró que ninguna cadena, por más fuerte que sea, puede contener el propósito divino. La persecución contra los seguidores de Cristo había alcanzado un nuevo nivel de brutalidad bajo el reinado de Herodes Agripa I, nieto del Herodes que intentó asesinar al niño Jesús. Este Herodes no era un simple gobernador, era un político astuto, consciente de que su poder dependía enteramente del favor del emperador romano y de la aprobación de los líderes judíos en Judea. Para consolidar su posición y ganarse el aplauso de aquellos que veían con recelo a la creciente comunidad cristiana, Herodes decidió utilizar la fe como un arma política. Vio en los cristianos un blanco fácil, un chivo expiatorio perfecto para demostrar su lealtad a las tradiciones judías y solidificar su popularidad entre las masas. Su estrategia fue cruel y directa: desatar una ola de opresión sistemática contra los líderes de la iglesia, creyendo que al descabezar el movimiento, éste se desmoronaría. El primer golpe fue devastador. Herodes extendió su mano para afligir a algunos de la iglesia y con una frialdad calculadora mandó a matar a filo de espada a Jacobo, hermano de Juan. El martirio de Jacobo, el hijo del trueno, fue un evento de profunda significación. Se convirtió en el primer apóstol en sellar su testimonio con su propia sangre, cumpliendo las palabras de Jesús de que bebería de la misma copa de sufrimiento que él. Su muerte no fue un accidente ni una tragedia aislada. Fue la manifestación tangible del costo del discipulado. Para la joven iglesia, la pérdida de uno de sus pilares fue un golpe desgarrador, una dolorosa lección de que seguir a Cristo en un mundo hostil podría costarles la vida. La ejecución de Jacobo, lejos de ser un acto de justicia, fue un sacrificio político diseñado para complacer a la multitud. Y funcionó. Al ver que esto había agradado a los judíos, Herodes se envalentonó y decidió ir más allá. Con el favor del pueblo asegurado, Herodes fijó su próximo objetivo: Simón Pedro, el apóstol sobre quien Jesús había declarado que edificaría su iglesia. Pedro fue arrestado en medio de la fiesta de los panes sin levadura, una época de gran significado espiritual para los judíos. La intención de Herodes era clara y macabra: mantener a Pedro en prisión durante la festividad para luego, una vez terminada la Pascua, presentarlo ante el pueblo para un juicio público que sin duda culminaría en su ejecución. El plan era impecable en su crueldad. Pedro fue entregado a 4 escuadrones de 4 soldados cada uno, un total de 16 hombres encargados de custodiarlo día y noche. Lo encadenaron a 2 soldados dentro de su celda, mientras otros vigilaban la puerta, asegurándose de que no hubiera escapatoria posible. Humanamente hablando, la situación era desesperada. El dolor por la muerte de Jacobo aún estaba fresco, y ahora el principal líder de la iglesia yacía en la prisión más segura, esperando una muerte segura. En medio de este valle de sombra y temor, la iglesia no respondió con armas ni con protestas políticas. Hicieron lo único que sabían que podía cambiar el curso de la historia. Se unieron en oración constante y ferviente a Dios por él. La noche antes del día en que Herodes planeaba ejecutarlo, mientras Pedro dormía profundamente entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, la oscuridad de la celda fue interrumpida por una luz celestial. Un ángel del Señor apareció de repente, y la prisión se llenó de un resplandor sobrenatural. El mensajero celestial tocó a Pedro en el costado para despertarlo, diciéndole: «Levántate pronto». En ese instante, las cadenas que ataban sus manos cayeron por sí solas.
como si se derritieran ante el poder divino. La liberación fue metódica y milagrosa. El ángel le ordenó: «Cíñete y átate las sandalias». Pedro obedeció, aún confundido, pensando que estaba viendo una visión. Luego el ángel le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Pasaron frente a la primera y la segunda guardia sin ser vistos, un milagro de invisibilidad en medio de la fortaleza más vigilada. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió ante ellos por sí misma, sin intervención humana. Caminaron juntos por una calle y, tan repentinamente como había aparecido, el ángel lo dejó. Solo entonces Pedro volvió en sí y comprendió la magnitud de lo que había sucedido. «Ahora entiendo en verdad», dijo, «que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Mientras tanto, la iglesia seguía reunida en la casa de María, la madre de Juan Marcos, orando sin cesar. Cuando Pedro llamó a la puerta, una joven llamada Rode fue a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, su alegría fue tan grande que, en lugar de abrir la puerta, corrió adentro para dar la noticia. Su testimonio fue recibido con incredulidad. «Estás loca», le dijeron. Pero ella insistía, así que concluyeron: «Es su ángel». Mientras ellos debatían, Pedro seguía llamando. Finalmente abrieron y al verlo, quedaron atónitos. Él, haciéndoles una seña con la mano para que callaran, les contó en detalle cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Pero la historia no termina con la libertad de Pedro. El capítulo se cierra con el destino del perseguidor. Tiempo después, en Cesarea, Herodes se vistió con ropas reales y se sentó en su trono para dar un discurso público. La multitud, aduladora y servil, comenzó a gritar: «Voz de un dios y no de un hombre». Herodes, inflado de orgullo y arrogancia, recibió esta adoración blasfema sin dar la gloria a Dios. En ese mismo instante, el mismo tipo de ser celestial que había liberado a Pedro, un ángel del Señor, lo hirió. Atacado por una enfermedad repentina y terrible, fue comido por gusanos y murió en una agonía espantosa, un símbolo vívido y sombrío del juicio de Dios sobre la soberbia humana. La liberación milagrosa de Pedro es una de las demostraciones más poderosas del poder de la oración en toda la Escritura. Mientras Herodes confiaba en sus soldados, sus cadenas y sus prisiones, la iglesia confiaba en un poder infinitamente superior. El cielo respondió de manera directa y espectacular cuando los creyentes se unieron con un solo corazón y una sola voz. La oración no fue un último recurso, sino su primera y más potente arma. Demostraron que la oración de los justos puede cambiar realidades, derribar fortalezas y mover la mano de Dios de una manera que desafía toda lógica humana. La iglesia no negoció, no protestó, oró, y el cielo escuchó. Este pasaje también nos ofrece una visión fascinante del ministerio de los ángeles. Estos seres celestiales no son meras figuras poéticas o personajes de cuentos de hadas. Son agentes reales y poderosos del reino de Dios, enviados para servir a favor de los que han de heredar la salvación. El mismo ángel que ejecutó el juicio divino sobre un rey arrogante fue el instrumento de liberación para un siervo fiel. Esta dualidad muestra que el mundo espiritual es tan real como el físico, y que existe una conexión constante y activa entre el cielo y la tierra. Los ángeles actúan bajo el mandato de Dios, interviniendo en la historia humana para proteger a los fieles y ejecutar la justicia divina, recordándonos que no estamos solos en nuestras batallas. Al final, la lección espiritual resuena a través de los siglos con una claridad inconfundible. Ninguna prisión construida por manos humanas, ya sea de hierro, de miedo o de desesperanza, puede detener el propósito soberano de Dios. Mientras Herodes y su reino se desvanecieron en el polvo de la historia, consumidos por su propia arrogancia, la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. La fe abre puertas que ningún poder humano puede cerrar y derriba muros que ninguna fuerza terrenal puede mover.
La historia de Pedro, Jacobo y Herodes es un testimonio eterno de que, aunque el poder del hombre planifique la muerte, el poder del cielo siempre estará preparando la liberación para aquellos que confían en él. La verdadera victoria no se encuentra en el trono de un rey, sino en la oración de rodillas de un creyente. La historia de Pedro nos recuerda que ninguna cadena puede detener a Dios y que los ángeles aún actúan en favor de su pueblo. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal, comparte este video y únete a esta comunidad que busca revivir las historias de fe que cambiaron el mundo. Activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Porque cuando el cielo se mueve, las puertas se abren